Página 1. Pure, Wheat and Deadly, de John Yudkin, 1972. ¿Cómo nos está matando el azúcar y qué podemos hacer para detenerlo? 0.1. Introducción a la edición de 2012 por Robert H. Lustig, M.D. Un libro de dieta top 10 de Telegraph. Pure Wheat and Deadly de John Yudkin es una lectura obligada para aquellos preocupados por la cantidad de azúcar que consumimos todos los días. El azúcar nos está matando. ¿Por qué consumimos tanto azúcar? ¿Cuáles son sus peligros ocultos? En 1972, cuando el científico británico John Yudkin demostró por primera vez que el azúcar era nocivo para la salud, la mayoría de la profesión médica lo ignoró y la industria alimentaria lo ignoró. Deberíamos haber hecho caso a su advertencia. Hoy, 1 de cada 4 adultos en el Reino Unido tiene sobrepeso. Hay una epidemia de niños obesos de 6 meses de edad en todo el mundo. El consumo de azúcar se ha triplicado desde la Segunda Guerra Mundial. Usando un lenguaje cotidiano y una variedad de evidencia científica, el profesor Yudkin explora los entresijos del azúcar, de los diferentes tipos. ¿El azúcar moreno es realmente mejor que el blanco? A cómo se esconde dentro de nuestros alimentos cotidianos y cómo está dañando nuestra salud. Actualizado por el Dr. Robert Lustig M.D., experto en obesidad infantil. Su exposición clásica sobre los peligros ocultos del azúcar es una lectura esencial para cualquier persona interesada en su salud, la salud de sus hijos y la salud de la sociedad moderna. Es un valiente intento de advertirnos contra nuestra lujuria por la sacarosa. British Medical Journal. Un clásico médico, Universidad Metropolitana de Londres. Yudkin es posiblemente el nutricionista líder de su tiempo, Guardian Worldwide. Se producen alrededor de 180 millones de toneladas de azúcar refinada cada año y solo el mercado del Reino Unido tiene un valor de casi libra esterlina 1.000 millones. No es de extrañar que nadie escuchara al eminente nutricionista, el profesor John Yudkin, cuando llamó al azúcar pura, blanca y mortal allá por 1972 y, con toda razón, advirtió sobre los vínculos entre el consumo excesivo y las enfermedades del corazón. Catherine Collins, dietista principal, St. George's Hospital. John Yudkin, 8 de agosto de 1910, 12 de julio de 1995, fue un fisiólogo y nutricionista británico, cuyos libros incluyen This Slimming Business, Eat Well, Slim Well y This Nutrition Business. Se hizo famoso internacionalmente con su libro Pure, Wheat and Deadly, publicado por primera vez en 1972, y fue uno de los primeros científicos en afirmar que el azúcar era una de las principales causas de la obesidad y las enfermedades del corazón. Robert H. Lustig, M.D. ha pasado los últimos 16 años tratando la obesidad infantil y estudiando los efectos del azúcar en el sistema nervioso central y el metabolismo. Es el director del programa de evaluación de peso para la salud de adolescentes y niños de la UCSF y también miembro del grupo de trabajo sobre la obesidad de la Sociedad Endocrina. Su conferencia en video de YouTube Sugar, The Bitter Truth ha recibido más de 2 millones de visitas. Recientemente apareció en el documental de BBC 2 de Menú o Made Us Fat y su libro Fat Chance, Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease se publicará en otoño de 2012. ¿Por qué la gente come tanto azúcar? ¿Por qué sabemos tan poco de sus peligros? ¿Cuán fuerte es el caso científico contra el azúcar? ¿Debería ser prohibido por completo? John Yudkin fue uno de los primeros en señalar los peligros del azúcar cuando publicó la edición original de Pure, Wheat and Deadly en 1972. Ahora, en esta edición extensamente reescrita y ampliada, revela nueva evidencia sobre los peligros del azúcar y sus drásticas consecuencias para nuestra salud.
En lenguaje cotidiano, el profesor Yudkin explica cómo el consumo de azúcar está relacionado con la diabetes, las enfermedades cardíacas y hepáticas, la caries dental y otras afecciones. Presta especial atención a sus efectos en los niños pequeños y muestra cómo ellos, como todos los demás, pueden beneficiarse de una ingesta reducida de azúcar. También examina el papel de la industria azucarera, que ha hecho grandes esfuerzos para desestimar el caso contra el azúcar. Para ello representa pérdidas económicas, para la gente representa una calidad de vida miserable. El libro Pure, Wheat and Deadly es una acusación impactante de un producto que es una parte cotidiana, y a menudo invisible, de nuestra dieta. Debe ser leído por todos los que se preocupan por su propio bienestar y el de la nación. Libros de pingüinos. Agradecimientos. Gran parte del trabajo experimental que citaré aquí se llevó a cabo en el Departamento de Nutrición del Queen Elizabeth College. He sido muy afortunado de haber tenido, durante varios años, muchos colegas y estudiantes de investigación que han contribuido en gran medida a las ideas y al arduo trabajo involucrado en la lenta, enormemente lenta, solución de algunos de los problemas que hemos abordado. Sin su colaboración muchos de los hechos que cito no se hubieran conocido. Finalmente, debo decir aquí lo agradecido que estoy con las muchas empresas de la industria alimenticia y farmacéutica que durante 25 años me han brindado un apoyo generoso y constante en la construcción y mantenimiento del Departamento de Nutrición. Para muchos de ellos, los resultados de nuestra investigación a menudo no eran de su interés, pero fue en gran medida con su ayuda que pudimos trabajar en esos problemas que, para mí, parecían de tanta importancia. Profecía y propaganda. Introducción a la edición de 2012 por Robert H. Lustig, M.D. Todo lo viejo es nuevo otra vez. Tomemos como ejemplo la moda, los pantalones acampanados, los culottes, las minifaldas, los tacones de cuña, las corbatas finas y la lencería elegante están de vuelta. Una película muda ganó el Oscar a la mejor película en 2012. La banda de rock Chicle ABBA y el baile swing vuelven a estar de moda. Los cócteles especiales están volviendo, los martinis están de moda, y ahora hay 80 variedades. Incluso los fonógrafos y los LP de vinilo tienen nuevos seguidores. Las ideas también van y vienen. Siempre hay alguien a la vanguardia. El argumento parece ineludible. Gana seguidores, a veces demasiado entusiastas. Luego pasa de moda, debido a veces a la filosofía, a veces a la experiencia, a veces a los eventos mundiales competitivos y, a veces, a las fuerzas oscuras que intentan mantener el statu quo para sus propios fines. Pero la ciencia debe basarse en hechos, no en modas. Y la política debe basarse en la ciencia. Los hechos no deberían cambiar. Y de hecho, no lo hacen. Pero su interpretación sí. Considere la idea de que la inflamación causa enfermedades del corazón. Adoptada por primera vez a fines del siglo XIX después de la invención de la aspirina por Bayer, esta idea fue relegada al basurero de la ciencia médica a favor de la hipótesis del colesterol, que reinó durante la segunda mitad del siglo XX. Pero durante la última década, la hipótesis de la inflamación ha regresado decididamente y ahora se cree que es el factor principal en la génesis de las placas ateroscleróticas y la trombosis. Lamentablemente, la interpretación de la ciencia médica se ve frecuentemente influenciada por las fuerzas oscuras de la industria, que buscan hacer una matanza. Y cuando se pueda ganar dinero, habrá grandes ganadores, pero también grandes perdedores, incluidos los asesinados. TV escribe. Sabemos que al momento de elegir entre lo que conviene y lo que perjudica, la decisión es personal. Mas, en esto de nutrición, los que ignoran lo básico de ella,
no sabrán decidir, se inclinarán por la propaganda o simplemente porque eso es lo que el mercado ofrece. Basta que haya publicidad en la radio, la televisión o en los anuncios gráficos, y la gente, sin pensarlo, comprará lo que sea llamativo o sea una moda. Mas, la salud no está para ser expuesta a una apuesta. Es serio porque es algo delicado, es el pilar de la vida plena, satisfactoria y de la felicidad humana. Robert Lustig escribe. Sea testigo de la debacle del tabaco. Los riesgos de fumar se conocen desde la década de 1930. El informe del cirujano general de E.U. de 1964 enfrentó directamente a la industria tabacalera. Eso puso la máquina de propaganda del tabaco a toda marcha para aplastar a la ciencia y a cualquier científico que se interpusiera en su camino. Mi colega de la Universidad de California, San Francisco, el Dr. Stanton Glantzera, y hasta el día de hoy sigue siendo, el enemigo público número uno de la industria tabacalera. Durante 25 años fue un profeta en el desierto. Stan advirtió sobre las tácticas de las grandes tabacaleras en todos los niveles, las compras políticas, el marketing, la publicidad dirigida a los niños, la colocación de productos en las películas. Incluso descubrió una flagrante fabricación de datos por parte de la industria para exonerar a su producto. ¿Qué le consiguió? 25 años de constantes batallas, tanto en los tribunales como en el tribunal de la opinión pública. Fue pintado como un falso profeta, un fanático. Pero Stan tuvo el coraje de sus convicciones. Más importante aún, tenía los datos. Por supuesto, estaba, y sigue estando, justo en el blanco. De hecho, ¿quién determina la diferencia entre un profeta y un hereje? El que se ponga a escribir la historia. Es solo con nuestro retrospectoscopio que parece que tenemos una visión de 25. Pregúntale a Galileo. Y así es con el Dr. John Yudkin. Preparemos el escenario. En 1955, el presidente Eisenhower sufrió un ataque al corazón mientras estaba en el cargo. El tema de las enfermedades cardíacas y su prevención se introdujo en la conciencia pública. ¿Qué componente de la dieta causó la enfermedad cardíaca? Este fue el tema seminal de la salud pública, discutido en los círculos académicos y los medios de comunicación a lo largo de los años 1960 y 1970. Surgieron dos facciones. El Dr. Yudkin fue un fisiólogo, nutricionista y médico de la Universidad de Londres, y el principal exponente de la idea de que el azúcar era el factor dietético que promovía las enfermedades cardíacas, y también varios otros. Publicado por primera vez en 1972 y actualizado con Nueva Ciencia en 1986, Pure, Wheat and Deadly fue, es y sigue siendo, una profecía. Yudkin previó el exceso de azúcar que finalmente llegó con la llegada del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Predicó en el desierto, y nadie escuchó. En la otra esquina, Ansel Keys era un epidemiólogo de la Universidad de Minnesota que, en 1953, defendió por primera vez el argumento de que las grasas saturadas eran la causa principal de las enfermedades del corazón, culminando con su volumen 7 Countries, A Multivariate Analysis of the and Coronary Heart Disease, prensa de la Universidad de Harvard, Cambridge, 1980. El debate creció más allá de lo académico, el rencor se hizo más cercano y personal, con Keys declarando en 1971, está claro que Yudkin no tiene una base teórica o evidencia experimental para respaldar su afirmación de una influencia importante de la sacarosa en la dieta en la etiología de la enfermedad coronaria,
Su afirmación de que los hombres que tienen CHD son consumidores excesivos de azúcar no está confirmada en ninguna parte, pero es refutada por muchos estudios superiores en metodología y o magnitud al suyo, y su evidencia de las estadísticas de población y las tendencias temporales no resistirá el examen crítico más elemental. Case A. Aterosclerosis, 14, 193-202, 1971. 3 hallazgos científicos de la década de 1970 deshicieron el caso de Yudkin y sellaron su destino. En primer lugar, al estudiar la hipercolesterolemia familiar, una enfermedad genética, las víctimas experimentan ataques cardíacos desde los 18 años. Michael Brown y Joseph Goldstein descubrieron las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y el receptor de LDL, que les valió el premio Nobel, lo que les llevó a la hipótesis de que el LDL era el mal actor en la enfermedad cardíaca. En segundo lugar, los estudios dietéticos mostraron que las grasas en la dieta elevaban los niveles de LDL. En tercer lugar, grandes estudios epidemiológicos mostraron que los niveles de LDL se correlacionaban con enfermedades del corazón en las poblaciones. Landung, ¿verdad? Es el gordo, estúpido. Los fariseos de esta guerra santa nutricional declararon vencedor a Case, y a Yudkin un hereje y fanático, arrojaron al ahora desacreditado Yudkin bajo el autobús proverbial y relegaron su obra fundamental al basurero de la historia, ya que este libro se agotó y prácticamente desapareció de la escena de la historia. La propaganda de bajo en grasas como tratamiento para las enfermedades del corazón se perpetuó durante los siguientes 30 años. Y el grupo de enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de lípidos, enfermedades cardíacas, denominado colectivamente el síndrome metabólico, aumentó de manera parabólica bajo el dosel de la industria azucarera y su máquina de propaganda. Pero las buenas ideas tardan en morir. Estudios más amplios comenzaron a demostrar que los niveles de triglicéridos en suero se correlacionaban con enfermedades cardíacas, siendo el consumo de azúcar el principal impulsor. Y no había un tipo de LDL, había dos, LDL grande y flotante, impulsado por la grasa de la dieta, pero que era neutral en términos de enfermedades del corazón, y las LDL pequeñas y densas, impulsadas por los carbohidratos de la dieta, y que se oxidan rápidamente, provocando la formación de placas ateroscleróticas, endurecimiento de las arterias. La dieta Atkins ahora se estaba tomando en serio. Los carbohidratos comenzaron a asumir el centro del escenario en la promoción de enfermedades metabólicas, con el consumo de azúcar implicado como el carbohidrato más notorio. Me topé con el Dr. Yudkin por accidente en 2008. Estaba en Adelaide, Australia, dando una charla en la Asociación de Bioquímicos Clínicos de Australasia sobre mi investigación sobre el papel del azúcar en la patogenia del síndrome metabólico. La doctora Leslie Bennett me dijo, seguramente has leído a Yudkin, y admití que no. Cuando llegué a casa, busqué Pure, Wheat and Deadly, y no pude encontrarlo en nuestra biblioteca de la Oxford ni en ninguna librería de San Francisco. Finalmente lo obtuve por préstamo interbibliotecario. Abrí el libro y me abrió los ojos. Ya sabía por mi propio trabajo que el azúcar a nuestro ritmo actual de consumo es un desastre médico. Pero saber que Yudkin previó el problema del azúcar 36 años antes, y en una dosis mucho más baja, es decir, antes de la llegada del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y la botella de 2 litros, fue una verdadera revelación. De hecho, yo era un discípulo de Yudkin y ni siquiera me había dado cuenta. Yudkin no tenía los datos voluminosos que existen hoy. Tenía correlación, pero no causalidad. No tenía mecanismo. No sabía que el azúcar causaba resistencia a la insulina al convertirse en grasa en el hígado a través del proceso de novolipogénesis,
o que el azúcar inducía daño a las proteínas a través de la reacción de Maillard-de-pardeamiento. No sabía que el azúcar era débilmente adictivo, aunque lo suponía. A pesar de eso, Pure, White and Hadley traza líneas directas entre el azúcar y la caries dental, la gota, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardíacas y el cáncer. De hecho, muestra que el consumo de azúcar y las tasas de mortalidad van de la mano. Ante la explosión actual de la ciencia y la nutrición, y la caída de la hipótesis baja en grasas, Penguin Books UK ha optado por reeditar este libro viejo, que es nuevo nuevamente. Ahora estamos a casi 27 años de la actualización de 1986 del Dr. Yudkin. Seguramente, con todo lo que hemos aprendido, este libro ahora debe estar obsoleto, ¿no es así? De nada. En primer lugar, las verdaderas profecías no pasan de moda. Eso es como decir que el origen de las especies de Darwin es irrelevante porque Darwin no sabía qué eran los genes. En segundo lugar, es un poste indicador en un camino de peregrinación. Te proporciona una perspectiva de dónde vienes y hacia dónde vas. Y, por último, Yudkin señaló correctamente las industrias azucarera y alimentaria por lo que eran y siguen siendo. Aquellos que no entienden la historia están condenados a repetirla, especialmente frente a la persistente propaganda. Y este libro es historia. Estoy orgulloso de ser un discípulo de Yudkin, de contribuir a resucitar su trabajo y su reputación, y de ayudar en el avance de su legado y mensaje de salud pública. Todo científico se para sobre hombros de gigantes. Para un hombre de estatura y complexión relativamente diminutos, el Dr. John Yudkin era realmente un gigante. Página 11.